Mis hermanos, Dios les bendiga. Deseo que este día domingo ustedes amanezcan bien, que estén disfrutando de las bendiciones del Señor. Y por supuesto, es el día del Señor y tenemos que tener en nuestro corazón, desde que abrimos nuestros ojos, el deseo de adorarlo. Hoy tenemos la oportunidad, el privilegio, gracias a Dios, de compartir la reflexión del Evangelio de este día domingo. Y nos corresponde leer en el Evangelio según San Lucas, capítulo 4, los versículos del 1 al 13. Vamos a leer la palabra de Dios que dice así: Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto por 40 días, y era tentado por el diablo, y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Jesús respondiéndole dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Y le llevó el diablo a un alto monte, y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Y le dijo el diablo: a ti te daré toda esta potestad y la gloria de ellos, porque a mí me ha sido entregada, y a quien quiero la doy. Si tú postrado me adorares, todos serán tuyos. Respondiendo Jesús le dijo: vete de mí, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y a Él solo servirás. Y le llevó a Jerusalén, y le puso sobre el pináculo del templo, y le dijo: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden, y en las manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Respondiendo Jesús le dijo: dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Esta es palabra de Dios. Vamos a meditar entonces en la palabra y las tentaciones. Este relato es un relato que se encuentra en los evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas. Y en los tres evangelios se encuentra después del bautismo. Por eso cuando nosotros leemos al principio dice que Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán. Recordemos que ahí había sido bautizado. Ahora, hay diferencias en los relatos porque, como yo les he dicho varias veces, cada evangelista le da un orden a las tentaciones y le da también un énfasis especial a cada uno de sus relatos. Pero nosotros vamos a leerlas y a meditarlas hoy en el Evangelio según San Lucas. Es importante, mis hermanos, resaltar, ¿verdad?, que siempre ha habido ese pensamiento: ¿cómo es posible que el Espíritu lo lleve al desierto? ¿Cómo es posible? Porque relacionamos que al llevarlo el Espíritu al desierto lo llevó precisamente para enfrentarlo a las tentaciones. Pero no tenemos que poner nuestra mirada en eso, sino que en esa debilidad que como humano tenía el Señor al tener ese ayuno tan largo, pero también lo que nos quiere enseñar el Evangelio a través de este relato. A veces hay personas que ponen su mirada en un detalle, y con ese detalle a veces resultamos nosotros los cristianos atacando el texto. Pero lo que tenemos que hacer no es atacar el texto, sino recibirlo. Y aquí hay una gran enseñanza. Fíjense que el Señor Jesús va al desierto y a través, en el desarrollo del texto, vamos a ver lo que sucede a Jesús. Pero lo que sucede a Jesús es de alguna manera un modelo de lo que nos sucede a todos nosotros en nuestro caminar. Sea en el desierto, sea en la ciudad, sea en nuestra casa, sea en el camino, ¿verdad? En cualquier lugar nos puede suceder. Estas tres tentaciones, por eso yo las relaciono con nuestra vida, porque las tres tentaciones tienen que ver con la realidad cercana a Jesús. El hambre. Él tenía hambre por su ayuno prolongado, pero hay hambre alrededor de nosotros, en esa pobreza que hay a nuestro alrededor, ¿verdad? O que a veces está en nuestra propia experiencia. Hay
énfasis en el poder sobre todos los reinos del mundo, y ahí está el imperio, cerca de Jesús, frente a todos los que siguen a Jesús, los que leyeron el Evangelio en aquel momento, ¿verdad? Podemos tener entonces ese principio de que las tres tentaciones tienen que ver con la realidad cercana a Jesús. El hambre, nuestra necesidad como seres humanos, pero también el ansia de poder, la vanidad de la vida. Ahora, Jesús enfrentó estas tentaciones llevando en sus manos o en sí mismo dos armas poderosas. Primero, el Espíritu Santo y luego la palabra, una palabra que él tenía extraordinario conocimiento de la palabra, ¿verdad? Está citando textos que él seguramente aprendió a recitar de memoria desde que era niño, como todo judío, ¿verdad? Entonces, con esas dos armas poderosas, Jesús enfrenta la tentación. Según el relato, nosotros vemos que la primera tentación tiene que ver, como les he dicho, con esa necesidad personal en ese momento de Jesús por su ayuno de comida. La palabra de Dios dice que él, pasados 40 días, tuvo hambre, ¿verdad? Y luego viene el relato de la tentación. El diablo le dijo, si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierta en pan. Y hermanos, Jesús muestra más adelante su poder para convertir 5 panes y 2 peces en comida suficiente, hasta de sobra, para 5,000 varones, sin contar las mujeres y los niños. Es decir, que para Jesús no era imposible convertir una piedra en pan, pero aquí está el detalle que nosotros tenemos que observar, cómo el Señor conoce la intención del enemigo. Él le dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. La siguiente tentación dice que Jesús lo llevó a un monte alto y en la próxima dice que lo llevó a Jerusalén. Notemos cómo en el relato cambia de escenario. Está en el desierto, luego está en un monte alto y luego en el pináculo del templo que está en la ciudad de Jerusalén. Esto es importante, mis hermanos, porque Jesús y su ministerio van a tener influencia en toda la sociedad. Jesús no se va a quedar en el desierto. Jesús va a ir de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, en el desarrollo de su ministerio. Y cuando Él se acerque a los poderosos, va a influenciar políticamente en ese pueblo. Los poderosos van a tener que detenerse para ver quién es el que pasa por ahí con sus enseñanzas. Y ese poder que de alguna manera ya había ganado a los religiosos de la más alta jerarquía, también los religiosos van a ser influenciados por el mensaje de Jesús. Por eso es importante fijarnos que ese cambio de escenarios es también un aspecto importante, mis hermanos. Cuando el Señor recibe las otras tentaciones, dice, a ti te daré toda esta potestad, sobre todo aquello que podía Jesús divisar desde el monte alto, porque a mí me ha sido entregada y se la doy a quien yo quiero. La condición es que postrado me adores. Y fíjense que aquí el Señor responde nuevamente, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aquí hay un toque, podríamos decir, mis hermanos, para quienes leyeron el Evangelio y para los que seguimos leyéndolo, acerca de la idolatría. Fíjense que siempre se ha dicho que el pueblo de Israel era monoteísta. Los cristianos somos monoteístas, creemos en un solo Dios. Y el pueblo de Israel, según nosotros creemos desde Génesis hasta Apocalipsis, es un pueblo monoteísta, pero no es así. Realmente a lo largo del tiempo los hijos de Dios han tenido otros dioses, han tenido esa inclinación a acercarse a otros dioses. Y como yo he dicho en algunas ocasiones, todavía nosotros, sin saberlo, tenemos nuestros propios ídolos. Y delante de esos ídolos que nosotros ponemos, que los podríamos poner entre comillas, nos postramos. Pero Jesús entiende de manera significativa la palabra, que dice,
Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Aunque se ponga frente a nosotros lo más hermoso, lo más atractivo, lo más tentador, mis hermanos, en cuanto a poder, en cuanto a gloria, en cuanto a todo aquello que brilla y que atrae materialmente, nosotros tenemos que recordar que no podemos postrarnos ni doblegarnos ante ese tentador. Luego dice que fueron a Jerusalén, lo llevó el diablo a Jerusalén, y desde el pináculo del templo, desde lo más alto del templo, le dice: si eres hijo de Dios, échate de aquí abajo. Y escrito está que en tus manos te sostendrá. Miren, aquí hay algo curioso que podemos también nosotros mencionar. Esa tentación de las palabras que están en el Salmo 91 y que hoy precisamente leímos. Y muchos hoy están diciendo no usamos mascarilla porque en el Salmo 91 dice que no va a haber ninguna plaga que nos haga daño. No vamos a poner la vacuna porque en el Salmo 91 dice que entonces estamos interpretando correctamente el Salmo 91, sería la pregunta, ¿verdad? Jesús responde: no tentarás al Señor tu Dios. Y por eso nosotros tenemos que razonar antes de decir yo no uso mascarilla. Estamos tentando a Dios. Estamos queriendo decirle al Señor: no voy a usar la mascarilla, Señor, y demuéstrame que el Salmo 91, lo que hay ahí de promesa es cierto. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Podemos tomar veneno que no nos va a hacer daño. Nos puede morder un animal ponzoñoso que no vamos a morir. Pero nosotros estamos tentando a Dios como lo está haciendo aquí, o provocando esa tentación el enemigo ante Jesús. En conclusión, mis hermanos, el enemigo hizo todo su esfuerzo para convencer a Jesús y para hacerlo caer. Agotó sus armas. Él también conoce la palabra. ¿Se dan cuenta ustedes que el enemigo también conoce la palabra? Y un arma en la tercera tentación es precisamente la palabra de Dios. Pero Jesús no cayó. Y hay una cosa muy importante. Nosotros no vamos a ser tentados llevados al pináculo del templo o a un monte alto. Nosotros hoy en día podemos ser tentados por el enemigo en nuestras debilidades, en aquello que realmente para nosotros es una debilidad. Y entonces somos probados. Somos probados en nuestra responsabilidad para con los demás, para con nosotros mismos y nuestra responsabilidad con Dios. Ahora, la pregunta que yo me he hecho cuando he leído este texto es: ¿será que yo puedo decir ante el diablo, según la tentación que me pase, será que yo puedo decirle escrito está y tener un texto para enfrentar esa tentación? Porque esa es mi espada, esa es el arma que yo voy a utilizar como la usó Jesús. Ahora, en realidad, Jesús usó correctamente las dos armas que tenía. Es decir, lleno del Espíritu Santo y usando adecuadamente la palabra de Dios. La palabra de Dios, mis hermanos, es efectiva en nuestra vida cuando nosotros la usamos correctamente. También la palabra puede ser esa arma que el enemigo use en nuestra contra, porque nos quiere hacer caer. Aunque el diablo lo desafió a tener adoración, a tener poder y a saciar su hambre de la manera más sencilla, no logró que el Señor cayera. Jesús más bien le respondió con la palabra de Dios. Lo desafió a eludir la muerte, porque si Jesús hubiera cedido a la tentación del enemigo, entonces ya no hubiera llegado a la cruz y el plan de salvación hubiera sido destruida. Jesús decide no escapar de la muerte, y dentro de unos domingos nosotros vamos a estar recordando precisamente esos momentos dolorosos de la muerte de Jesús. Pero Jesús decide ante el diablo que le está poniendo la tentación. Fíjese que no es una tentación, son 3 tentaciones. Él decide caminar hacia Jerusalén
para entregar ahí su vida, para pagar la deuda nuestra, para salvarnos, para darnos vida eterna. Porque ahí en la cruz Jesús venció al enemigo. Ahora, hermanos, el último versículo es la esperanza, es el versículo esperanzador en este relato. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación, yo le pondría aquí sin éxito, entre paréntesis. Cuando el diablo hubo acabado toda tentación sin éxito, se apartó de él por un tiempo. Ciertamente Jesús no cayó en la tentación. El diablo se apartó de él por un tiempo. ¿Por qué? Porque seguirá obrando. Ese enemigo que es el diablo va a seguir operando en contra de Jesús en la boca de los opositores a Jesús, en la boca de los religiosos judíos, en la boca de los soldados romanos, en las manos de ellos va a seguir sufriendo las acechanzas del enemigo. Caminar hacia Jerusalén para ir a enfrentar la cruz es fácil de decirlo, mis hermanos, pero es difícil cuando lo pensamos detenidamente. A lo largo de su ministerio, Jesús vio el hambre de la gente y sació esa hambre. Vio sus necesidades y decidió servirles a los que tenían una necesidad. Vio su desconocimiento de la voluntad de Dios y también tomó la decisión de enseñarles. A nosotros nos corresponde en este domingo, y con eso quiero concluir, mis hermanos, meditar en esa verdad, en esa realidad de que el enemigo todavía está empoderado para atacarnos, pero nosotros también podemos estar empoderados con la palabra de Dios para resistir la tentación. Santiago dice, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y así es, mis hermanos. Que Dios nos dé fuerza, que Dios nos dé la capacidad de utilizar correctamente esa arma poderosa que es la palabra de Dios contra toda tentación. Dios les bendiga.